Este tema de la prueba de la existencia de un factor estocástico de descuento y condiciones mínimas, a mi gusto es bastante seco, ¿sí? No es un contenido que tenga eh, mucha carne o que uno le pueda sacar mucho jugo, y que fácilmente se complica rápido. Es decir, lo que que les va a mostrar es bastante sencillo, pero si uno quiere introducir algún cambio dentro de las condiciones iniciales del problema, se vuelve bastante difícil. Pero a pesar de que no es mi clase favorita, yo creo que es una clase muy poderosa y por eso pues no me la salto. Y es una clase muy poderosa porque es realmente buscar cuáles son las condiciones mínimas en las cuales nosotros tenemos una fundación teórica sólida que muestra que más allá de que en los siguientes clases y en los siguientes modelos nos perdamos buscando un factor estocástico de descuento, uno tiene la certeza de que es un objeto que vale la pena o que existe y que es relevante. eh, y pues de esto se trata esta teoría, es decir, miren, uno con condiciones muy básicas logra mostrar que esta ley de precios es relevante, va a tener un fundamento sólido y la existencia del factor estocástico de descuento va a ser igual. Entonces, pues ese es el objetivo. Eh, Creo que ya habíamos hablado un poco de esto y es que en general vamos a mostrar eh, que si tenemos la ley de un solo precio y si tenemos la ley de formación de portafolio, que ya se los voy a definir en un segundo, existe un factor estocástico de descuento. Entonces, este es como lo más importante. Entonces, probablemente ustedes el día de mañana no se van a acordar de los detalles, pero saber que existe una fundación teórica sólida para esta teoría es muy importante. Diría, es el análogo como cuando uno en micro ve los axiomas básicos de preferencias, que se acuerdan que son como la fundación de cómo se construye una función de utilidad. Una función de utilidad es un objeto bastante teórico, ¿sí? Quizás cuando uno se acostumbra a los modelos ya lo da de contado, pero no es tan claro que uno pueda representar las preferencias con una función matemática. Pero bueno, la fundamentación de las acciones de preferencia y toda la teoría de decisión es un fundamento muy sólido de por qué, por ejemplo, usar funciones de utilidad no es tan loco. Bueno, este es como el análogo. Y fíjense que las condiciones que vamos a pedir son relativamente modestas. Vamos a pedir la ley de un solo precio, que básicamente lo que nos dice es que pues no hay una posibilidad muy obvia de arbitraje. Luego les voy a decir arbitraje en qué contexto. Y la libre formación de portafolio, pues es un poquito más restrictivo, porque supone que los agentes pues pueden libremente interactuar en los mercados. Sabemos que no siempre ese es el caso, pero pues en general en los mercados que operan tienen relativamente los grados de libertad de los inversionistas es amplio. Entonces, en general uno puede pensar que la libre formación de portafolio no es un supuesto muy loco. Y con eso, pues ya tiene uno suficiente para mostrar que existe un factor estocástico de descuento. Eso no significa que uno sepa exactamente ni cuál es, ni es un algoritmo para hallarlo, pero pues, o para darle contenido teórico o práctico, pero bueno, es el equivalente a, como les decía, tener una fundación básica de estas teorías financieras. Entonces, vamos a necesitar un tipo de definiciones preliminares. El primero es lo que vamos a llamar el espacio de pagos. En inglés es el payoff space. Esto es algo que en algunos papers de finanzas se usa mucho, en aplicaciones no tanto. Pero básicamente el espacio de pagos es el conjunto de todos los pagos asociados a los activos del portafolio que un inversionista pueda formar, ¿sí? Entonces, luego les voy a mostrar con un ejemplo, pero si yo tengo acceso, por ejemplo, a una tasa libre, a un bono libre de riesgo, eso es todo lo que puedo yo tradear en el mercado. Pues básicamente mi espacio de pagos se resume a
pues el pago de esa tasa libre de riesgo, que en general lo hemos normalizado a uno, ¿sí? En general, pues los mercados vienen con denominaciones distintas, eso es una normalización arbitraria y no es muy relevante porque pues así como normalice el pago, eso significa que pues tengo el precio escalado y lo que me importa es el retorno, pero pues para que el ejemplo sea fácil, si yo tengo solo una tasa libre de riesgo que me paga uno en cualquier estado de la naturaleza, pues mi espacio de pago son todos los pagos que yo puedo conseguir con ese título. Y es decir, que yo puedo conseguir tener un pago de un 1-1. Si me compro dos, puedo tener un 2-2, un 3-3, un 4-4. Lo puedo vender en corto en este modelo, es decir, puedo vender el bono incluso sin tenerlo, de tal manera que yo tengo que pagar el día de mañana un 1-1 y un 2-2. Pero yo con ese bono no puedo tener un pago de 2,1. Es decir, no puedo tener un pago que fuera distinto a los múltiplos de los pagos de ese bono. Eso creo que ya lo vimos en una grafiquita, pero ya se los muestro. Entonces, pues en general va a haber una distinción importante y es que cuando nosotros tengamos mercados completos, recuerden que cuando tenemos mercados completos, ¿cuál es la condición? Que tenemos tantos activos como estados de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos activos y solo son dos estados, pues yo con dos activos puedo combinarlos en múltiples formas de tal manera que el espacio de pagos es igual, por ejemplo, en ese sería pues al plano cartesiano y a R2, porque yo puedo conseguir cualquier combinación con dos activos que no sean redundantes. Si tengo activos redundantes, nuevamente no tengo mercados completos y se acuerdan que cuando decíamos es importante que esa matriz es en esa inversión de matriz para pasar de precios de los títulos contingentes a cualquier títulos fuera invertible. Eso significa que yo no puedo tener pues activos redundantes porque no va a estar en mercados completos, ¿sí? Y de pronto ya les muestro en un ejemplo qué es eso. En general, pues en mercados incompletos lo que va a tener es que mi espacio de pagos es un subconjunto por ejemplo, pues de todas las opciones que me da los estados de naturaleza, es decir, que yo tengo, con mi espacio de pagos, no puedo tener todas las combinaciones posibles por ejemplo, de pagos eventuales que ocurren dado los estados de naturaleza. Entonces, bueno, vamos a saltar esto un segundo y luego vuelvo. Esto yo creo que ya lo hemos visto. Este es, por ejemplo, un ejemplo de una economía que tiene dos estados, bueno o malo. Fíjense que acá no queda claro que esto sea X, no queda claro que sea un activo libre de riesgo. De hecho, parece algo que tiene pagos, que paga más en el estado 1 que en el estado 2. ¿Sí? Segundo, yo activo mi, mi cosa a anotar. Eh, es algo que está pagando mucho más en el estado 1 que en el estado 2, ¿sí? Entonces uno podría pensar que, por ejemplo, estamos hablando de una acción o cualquier activo que se les ocurra. Eh, pero en general, pues básicamente, dado que yo solo tengo un activo, pero tengo dos estados, no estoy en mercados completos. Yo le podría sumar un activo, pero tiene que ser un activo que no sea redundante. ¿Qué sería un activo redundante? Por ejemplo, algo que tuviera la misma escala de pagos, pero fraccionada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el activo X y tengo un activo que me paga 0.5X, ese es un activo redundante, no sigo estando en mercados incompletos. ¿Y cuál es el espacio de pagos? Bueno, el espacio de pagos en este caso es una línea, ¿sí? Porque significa que yo con este activo X, pues puedo escalar esa posición de ese activo y tener pagos en esa dirección los que yo quiera, porque yo puedo tener, por ejemplo, por la libre formación de portafolio, yo puedo comprarme un 2X o puedo comprarme medio X, puedo comprarme 0X, ¿sí? Fíjense que en general
el 0,0 siempre es algo factible porque yo puedo escoger no tener nada del portafolio o vender en corto. Es decir, yo les digo a ustedes, no, yo les vendo X. De tal manera que pues, yo soy el que tengo que pagarles en el estado 1 cierta cantidad, en el estado 2 otra cantidad. En este caso, los mercados son incompletos y, por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa si ustedes quieren tener un pago seguro? Por ejemplo, que les pague 1 y que les pague 1. Bueno, esto sería lo que les ofrecería un activo libre de riesgo, ese pago. Ustedes con este activo X no lo pueden lograr. Entonces, esto está por afuera, ¿sí?, del espacio de pagos. Acá hay un ejemplo que es en tercera dimensión. En tercera dimensión todo se vuelve más, no sé, iba a decir una palabra exótica, pero bueno, se pone más difícil. Acá tenemos perdón, no dos, sino tres estados. Aquí dice into page, es decir, imagínense que esto estuviera hacia adentro de la pantalla. Acá tenemos el mismo caso. Tenemos dos pagos, pero ahora no en R2, sino R3. Yo con dos activos, ¿qué puedo lograr? Puedo lograr tener todo un plano, ¿sí? Imagínense que sale un plano así en 3D, porque yo puedo combinar todos esos activos, pero pues todo lo que no está en ese plano, todo lo que está fuera del plano, pues está fuera del espacio de pagos. En R2 ya les dije que si yo tuviera otro activo, por ejemplo, yo tuviera acá este activo, pues al final mi espacio de pago sería todo el plano porque yo puedo, por ejemplo, hacer esta combinación o escalar estos dos planos y hacer combinaciones, ¿sí?, de esos dos activos. Muy bien. Ahora, esto ya lo hemos visto. Estos son los dos supuestos que vamos a requerir para que exista un factor estocástico de descuento. El primero es la ley de un solo precio. La ley de un solo precio implica que en las notas, no sé si está Daniel hoy, nuestro querido asistente. Daniel en su versión de notas, que se lo filtré. Sí, acá estoy. Qué pena, es que no había logrado. Tranquilo, perfecto. Es que igual te va a tomar el pelo, entonces si estás, creo que no está tan bueno. Pero Daniel había puesto que a esto se le conoce como el teorema de la cajita feliz. Y bueno, la verdad es que no se le conoce como el teorema de la cajita feliz, pero eso se lo inventó Daniel y es bastante, y es en qué consiste, que cuando tenemos la ley de un solo precio, el teorema de la cajita feliz significaría que si McDonald's hace un combo, ¿sí?, el precio del combo debería ser igual a cada uno de los componentes separados, ¿sí? La reacción inmediata es que en general, por ejemplo, si ustedes piensan en bienes, hay muchas violaciones a la ley de un solo precio, porque entre otras, y pues esto no es de resorte esta clase, si uno toma una clase de estrategia de micro, por ejemplo, lo que hacen la gente en estrategias de productos, por ejemplo, mirar cuál es el empaquetado óptimo para sacarle el surplus o el exceso de utilidad a la gente, ¿sí? Entonces, usualmente si ustedes cogen productos, en la forma en que vienen empaquetados, violan la ley de un solo precio, ¿sí? Por cuestiones de comodidad, por cuestiones de tecnología, por cuestiones de preferencias, muchas veces las cosas empaquetadas no valen lo que valen separadas, ¿sí? Y de hecho, pues a veces así se discriminan a los hogares. Ustedes no sé, ustedes por ejemplo son estudiantes y se compran, no sé, pensemos en un ejemplo no muy esotérico. Eh, Cosas que compre una familia mucho. No sé, compran salsa de tomate y compran un paquete de salsa de tomate que tiene 500 gramos porque pues, no sé, no necesitan más si viven solos o con sus roommates o lo que sea. Bueno, pero de pronto una familia de 5 son más sensibles al precio, la empresa dice, bueno, yo más bien empaqueto y cambio precio y bueno,
trato de sacarle el surplus a cada uno. En los mercados financieros también hay violaciones a la ley de un solo precio, porque hay problemas de información, asimetrías de información, problemas con formación de portafolios, etcétera, etcétera. Pero en general, yo diría que son más raras las excepciones que es más raro las excepciones que la misma ley. Y es, en los mercados financieros, si a uno le empaquetan una serie de activos, por empaquetarlos no debería haber un precio separado, digamos, un precio distinto a cada uno de los bienes. Y pues eso es lo usual. Entonces, yo diría que en general esta es una restricción que no es tan difícil. La formación de portafolios ya se los mostré, es que si tenemos dos activos que pertenecen al espacio de pagos, pues combinaciones lineales también pertenecen al espacio de pagos. Y es exactamente lo que ya les mostré. Acá tuvimos dos activos, X1 y X2. Todas las combinaciones pues son lo que hace o lo que define el espacio de pagos de ese portafolio. Muy bien. Entonces, este es el teorema. Dado los supuestos de formación de portafolio y ley de un solo precio, existe un único pago M tal que el precio de un activo sea igual a el valor esperado de M por X, donde X me está mostrando el pago, para todo X que pertenece al espacio de pago, donde M es el factor estocástico de descuento. Entonces, en general esto nos está mostrando que existe al menos uno, que el factor estocástico de descuento hace parte del espacio de pagos y que ese factor estocástico de descuento satisface la ley de un solo precio. Ese es el teorema. Entonces, la demostración gráfica es un poco, no sé si tan ilustrativa como quisiera, pero básicamente es darse cuenta que aquí lo que tenemos es una condición donde tenemos P es igual a el valor esperado, ¿sí?, de M por X. Bueno, si yo interpreto esto desde el punto de vista geométrico, el valor esperado M por X es el producto punto de dos vectores. Y de hecho, son dos vectores que son ortogonales y que al final me dan P, ¿sí? Entonces, recuerden que si yo tengo pues esta multiplicación de vectores, pues yo tengo dos vectores ortogonales y finalmente la ley de un solo precio lo que me está diciendo es que el valor de esa multiplicación pues debe ser finalmente 0. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo precio igual a 0, ¿sí? En el caso donde precio igual a 0, pues lo que tengo es que este sería la línea que describe todo el espacio de pagos de activos que tienen un precio igual a 0. Y la demostración geográfica lo que les dice es, dado digamos, dada este vector de precios, solo hay un vector que es ortogonal, que sería el factor estocástico de descuento que satisface esa ecuación. Entonces, en este caso es único y existe porque yo puedo definir este vector tal que este vector multiplicado por todos los posibles activos que se describen en esta línea, pues tengan un pago de 0. Acá hay otras cosas en esta gráfica. Uno, por ejemplo, bueno, yo estoy graficando en dos. Esta es una gráfica en R2, entonces tengo dos estados. La tasa libre de riesgo sería, por ejemplo, eh, el vector 1, 1, ¿sí? O bueno, no el vector 1, 1, sino que pues este es los pagos de la tasa libre de riesgo, ¿sí? Un título contingente, por ejemplo, un arro de Brest está acá, por ejemplo, un arro de Brest me paga 1 en el estado 1 y 0 en el otro estado, y todos los
dado que yo tengo un vector ortogonal a este, pues todo lo que esté en este foco son los activos que tienen un precio igual a 1. ¿Sí? Porque nuevamente, si el precio es 1, pues eso significa que 1 es igual a el valor esperado de m por x, donde x, por ejemplo, sería pues este pago de 1, 1. Muy bien. En general, pues la demostración gráfica es más como una ilustración, más que una demostración gráfica. La demostración algebraica es simplemente manipular un poco la notación y es darse cuenta que si, por ejemplo, yo tengo un número discreto de activos, supongamos que tengo n activos que están descritos por los pagos, porque son, pues es un vector de pagos, x1, x2, hasta xn. Pues básicamente, ¿cuál va a ser el espacio de pagos de este portafolio de activos? Pues va a ser arbitrariamente una combinación lineal de esos activos. Y bueno, esto es un poquito raro porque yo acá estoy siguiendo a Cochrane y acá está definido como que n es un vector, pues es la acumulación de los activos en, 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 en fila. Entonces el espacio de pago sería C'X, que es cojan unas ponderaciones y multiplíquenlo por cada uno de esos activos y eso les va a dar todo el espacio de pagos, donde ustedes pueden manipular C como quieran. Entonces C puede ser que el primer activo cogen 1, el segundo activo cogen -1, el tercer activo cogen 0.8 y así sucesivamente. Y pues todo eso que sale de esas combinaciones va a ser el espacio de pagos. Entonces, dado que M pertenece al espacio de pagos, pues M va a ser una combinación lineal de estos X también. Y lo que hay que darse cuenta es que uno en principio puede, de manera bastante sencilla, suponer que M toma la forma de esta expresión. P por el valor esperado de X transpuesta a X a la menos 1 por X. Y lo único que yo necesito es que este valor esperado, perdón, que este valor esperado, pues sea no singular, es decir, que se pueda invertir. Y dado que si es no singular, esto solo va a tener un valor, este P pues va a ser unos precios positivos que van a ser combinaciones leales de este X nomás, de tal manera que solo va a haber un M, es decir, M va a terminar siendo único. Y como fíjense que yo puedo escribir esto como un C', ¿sí? Pues M va a pertenecer al espacio de pagos. Entonces, al suponer que yo puedo construir M de esta manera, yo me voy a garantizar que M pertenece al espacio de pagos. Y pues acá obviamente que hay un problema con notación en el sentido de que se está invirtiendo, pues estamos hablando de un P' que es, en vez de hablar de una lista de precios en forma de fila, pues vamos a tener columna. Pues eso no importa. Pues es fácil ver que si yo aplico este M a la ecuación fundamental de precios, en últimas, cuando yo lo multiplique por los pagos de los activos, pues voy a volver a tener el precio. Esto es un poco, es una elucubración, como dirían por ahí. No es nada obvio, pero pues básicamente muestra que en la medida que esto sea no singular, ya hay una condición adicional, este M va a ser único, que va a pertenecer al espacio de pagos y que satisface la ley fundamental. Entonces, ¿y cuándo sé que que esta matriz va a ser no singular? Es si los activos no son redundantes, ¿sí? Si yo tengo activos redundantes, pues esta matriz no va a ser invertible, este M no va a ser único, ¿sí? De hecho, podría ser infinito, pero pues en la medida que yo tenga activos que no sean redundantes, sé que existe un M que es único y que pertenece al espacio de pagos.
Muy bien. Esto ya lo vemos. Ahora, y esto es algo que por ahora creo que lo voy a dejar ahí y luego vamos a volver. Este teorema nos está diciendo, ¿qué nos dice? Nos dice que este factor es único en el espacio de pagos. ¿Sí? Pero no está diciendo que es único afuera del espacio de pagos. De hecho, lo que puede ocurrir es que uno tenga afuera del espacio de pagos muchos candidatos que satisfagan las condiciones para un factor estocástico de descuento. Entonces, ¿cuál es la única, lo que quiero que se lleve en la cabeza es que cuando trabajamos con mercados completos, no hay nada fuera del espacio de pagos, porque yo les dije que el espacio de pagos es todo, por ejemplo, si tenemos dos estados, es R cuadrado, R2, ¿sí? Todo el plano cartesiano. Entonces, cuando yo tengo mercados completos, yo me garantizo que el factor de descuento es único en el espacio de pagos y además es único porque el espacio de pagos es todo lo que hay, ¿sí? Cuando estoy en mercados incompletos, sé que hay un único en el espacio de pagos, pero puede haber otros. Eso significa que hay un problema y es que cuando nosotros trabajamos en mercados incompletos, vamos a poder postular un factor estocástico de descuento y en muchos modelos lo que van a decir es, mire, va a haber este factor estocástico de descuento, pero eventualmente podría haber otro factor estocástico de descuento. No necesariamente va a ser único, ¿sí? Entonces voy a tratar de darles alguna intuición con este coso y es, bueno, por ejemplo, imagínense que yo tengo 3 dimensiones, pero tengo solo este pago acá de 1, 1. Yo sé que tengo un factor estocástico de descuento que es parte del espacio de pagos, está por acá, ¿sí? Pero podría tener otro que es ortogonal, por ejemplo, que está salido del espacio de pagos, que está como en otra dimensión, ¿sí? Podría tener más de alguna situación de ortogonalidad. Y bueno, en general, y esto es algo que vamos a volver cuando vamos modelos que se llaman modelos affine o modelos lineales. Luego, en una parte grande de esta literatura, y se los puedo anticipar, primero vamos a tratar de construir factores estocásticos de descuento con modelos con supuestos y vamos a decir, bueno, las preferencias son así, así, y este es el factor estocástico de descuento. Hay parte grande de la literatura financiera que dice, a mí no me interesa dónde sale el factor estocástico de descuento, yo voy a modelar directamente el factor estocástico de descuento para satisfacer digamos, las condiciones de pricing y que esto tenga que esto replique a hechos estilizados o hechos de los mercados financieros. Muchas veces en esos modelos lo que vamos a tener es una estructura donde vamos a suponer un factor estocástico de descuento, perdón, vamos a suponer un factor estocástico de descuento, pero no vamos a poder garantizar que es el único, porque, por ejemplo, nosotros podemos construir un factor estocástico de descuento cualquiera. Este es un ejemplo para mostrar que puede haber más de uno, de tal manera que la condición de precios se satisfaga, porque si ustedes tienen un M que satisface la condición de precios, pero yo uso un M estrella, donde en vez de M tengo M más epsilon, si yo tengo que, por ejemplo, el valor esperado de epsilon por x0, este M estrella también es un factor estocástico de descuento. Entonces, este es como un contraejemplo fácil para mostrar que en general uno puede tener más de un factor estocástico de descuento en estos modelos. Por ahora, yo sé que esto puede sonar como muy esotérico y ustedes dirán, bueno, pero a ver, ¿esto con qué se come? Esto luego va a ser un poquito más de lógica cuando veamos modelos que se enfrenten a este problema.
sobre todo cuando tengamos modelos que postulen directamente el factor estocástico de descuento. Cuando yo tengo un modelo que construye directamente el factor estocástico de descuento desde primitivos, creo que no es tan relevante preguntarse si es único o no, es porque yo estoy modelando las decisiones o las preferencias que llevan a un factor estocástico de descuento en particular. Pero cuando por grados de libertad yo voy a decir, bueno, no, asumamos este factor estocástico de descuento, pues puede haber la discusión de si es único y si hay otros, entonces como yo, por ejemplo, sé que los datos que se están generando eh, si hay otro factor estocástico de descuento que tuviera una dinámica distinta que también pudiera generar esos datos, ¿sí? Y pues, a esto vamos a volver después. Pero lo quiero que lo dejen ahí como una idea fija y es mercados completos, un único factor de descuento, mercados incompletos, más de uno. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito de la noción de no arbitraje. En general, para muchos efectos prácticos, uno pensaría que esta es la definición de arbitraje, la ley de un solo precio. Pero en esta literatura un refinamiento entre qué es arbitraje y qué es de un solo precio. Yo en las clases y en general, cuando hablo de arbitraje, quizás voy a, voy a ir y venir entre definiciones, porque entre otros, cuando hablamos de arbitraje en en el contexto usual, pensamos que arbitraje es la capacidad que tiene uno de, por ejemplo, generar utilidades sin incurrir en ningún costo, ¿sí? Y en la práctica a veces es muy difícil saber si hay arbitraje o no, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo compro un activo hoy y se los vendo mañana a otro precio y hice utilidades. La pregunta es, ¿hice arbitraje o no? Es difícil saberlo porque al tener un activo, dependiendo del activo, por ejemplo, yo pude haber incurrido en un costo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, compré hoy bitcoins y se los vendo mañana a ustedes y se los vendo más altos, alguien dirá, no, pues este profe explotando a sus alumnos, compró una cosa y se los vendió más cara, generó utilidades sin ningún costo y la cuestión es que puede ser que pues yo tengo un bitcoin, pero de aquí a mañana el bitcoin se hubiera podido caer 10%. Entonces yo incurrí en un riesgo y la utilidad que estoy generando está recompensando ese riesgo. Entonces, en la práctica a veces va a ser muy difícil saber si hay arbitraje o no, en ese sentido de generar utilidades y demás. Y por eso también es importante que recuerden que en general la teoría económica lo que nos dice es que si yo genero utilidades sin ningún costo, pues eso de inducir algún tipo de competencia, a menos de que tenga un monopolio. Entonces, si uno está analizando mercados que son muy competitivos, uno va a tender a ser más ácido de, ¿será que puede existir arbitraje? Si está hablando de mercados más pequeños, de bajo volumen, por ejemplo, muchos de los mercados emergentes o de activos en mercados emergentes empiezan a ser más ilíquidos, sin volumen, sin participantes, pues de pronto ahí hay más probabilidad de que haya arbitraje y que estas condiciones que fundamentan estas teorías se empiecen a romper, que por ejemplo, pues cuando yo estoy analizando mercados que son súper líquidos, que son contestables, que fácilmente alguien pudiera entrar, etcétera, etcétera. Entonces, esto era todo para decir que en general cuando hablamos de arbitraje, en muchos contextos vamos a hablar de esa posibilidad de hacer beneficios, pero pues la definición de arbitraje en la literatura financiera es un poquito más precisa y se las voy a dar acá. Entonces aquí dice, muchas veces arbitraje se interpreta como violaciones a la ley de un solo precio, eso es lo que les estaba diciendo, que es, bueno, yo cogí un Bitcoin y se los vendí y se los vendí más alto, o empaqueté dos activos, un bono, una acción y se los vendí más caros. Muchas veces sentía el arbitraje solo eso, pero en el contexto de un factor estocástico de descuento, lo que significa es algo y es que pagos positivos tienen que tener precios positivos, ¿sí? Eh, y esto a mí me gusta, creo que hay una frase en inglés que a mí me gusta bastante, que es, que es precisamente la violación a eso y es, eh,
bueno, nothing for something or something for nothing, ¿sí? Tener una situación donde uno, por ejemplo, tiene un beneficio sin que el precio sea, por ejemplo, con precio cero, es una violación de arbitraje. Es decir, significa que el precio de alguna manera no quedó bien hecho, ¿sí? En otras palabras, en esta literatura, si uno quiere algo, tiene que pagar por eso, ¿sí? Cualquier situación donde yo estoy recibiendo como un free lunch es una violación de arbitraje. ¿Y qué es un free lunch? Es, por ejemplo, tener pagos positivos sin tener precios positivos. Entonces, cuando hay ausencia de arbitraje, no sé si arbitraje es en un espacio de pagos, los precios que podemos pensar que son una función, porque los precios van a ser una función de los pagos, no permiten arbitraje si para cada pago X que sea no negativo y positivo con cierta probabilidad positiva, la función de precios de pago es positiva. Un segundo que raya todo esto. Entonces, vuelvo a leer esto. Tenemos un conjunto de activos y con ese conjunto de activos tenemos un espacio de pagos. Tenemos unos precios de esos activos que son una función de precios. ¿Y por qué hablo de una función? Porque esos precios deberían estar en función de los pagos de esos activos, ¿sí? Por ejemplo, un activo que pague nada en todos los estados de la naturaleza debería tener un precio cero y ese precio está en función de esos pagos. Ok. Y en ausencia de arbitraje, es decir, si no hay arbitraje, lo que debería ocurrir es lo siguiente, y es que si para cada pago que no sea negativo, ¿sí? Y con cierta probabilidad, la función de precios de pagos debería ser positiva. Es decir, yo debería estar dispuesto a pagar algo por algo que me va a pagar, así sea en un estado de la naturaleza algo, ¿sí? Entonces, en la demostración que les voy a mostrar más adelante, va incluso, porque no, esto no es muy complicado. Aquí de pronto la terminología lo hace ver más pomposo lo que es, pero esto realmente es bastante sencillo. Y es que acá lo que les quiero mostrar es que no tener arbitraje le va a imponer una estructura muy sencilla, pero le va a imponer una estructura al factor estocástico de descuento. Y es que el factor estocástico de descuento va a ser un número positivo. Sí, o mejor dicho, no, una función que arroja números positivos, ¿sí? Entonces, primera definición o primera cosa a notar. Si yo tengo un factor estocástico de descuento que es positivo, como por ejemplo cuando tengo un factor estocástico de descuento definido así, como la tasa de sustitución intertemporal, yo les puedo garantizar que no hay arbitraje en la función de precios. Y es fácil mostrarlo, y es, partan de que tenemos un factor estocástico de descuento positivo, plantéense un activo que en algún estado, por lo menos, paga algo positivo y en algunos estados no paga nada. Como el precio va a ser el valor esperado de M por X, eso es una sumatoria. Entonces, por lo menos en algún estado, M por X va a ser positivo. ¿Por qué? Porque X es positivo y M es positivo. Y en los otros va a ser M por X. Sumen esos estados con las probabilidades que sea, esa sumatoria va a ser positiva. Entonces, si el factor estocástico de descuento es positivo, esto implica no arbitraje. ¿Por qué implica no arbitraje? Porque arbitraje quiere decir que si yo tengo un activo que en algunos estados me paga algo, su precio tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? En general, en casi todos los modelos que vamos a hacer, nunca nos vamos a preocupar porque el factor estocástico de descuento sea positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, cuando construimos esto con funciones de utilidad, nosotros al asumir una cosa muy sencilla es la, eh,
preferencias por no saciedad local, la preferencia por no saciedad local siempre va a garantizar que el factor estocástico de descuento sea positivo. ¿Por qué? Porque eso significa que siempre las primeras derivadas de la función de utilidad van a ser positivas. Es decir, las funciones siempre son crecientes. Si uno tuviera males, por ejemplo, esto se caería, porque, por ejemplo, si mi función de utilidad fuera algo como así, pues yo sé que aquí la utilidad marginal de este bicho es negativa. Yo esto no lo voy a tener nunca en nuestros modelos macro. Entonces, en los modelos macro, esto no es una preocupación. Cuando yo le impongo una función exógena al factor estocástico de descuento, siempre hay que cerciorarse que el factor estocástico de descuento sea positivo. De hecho, luego, por allá, a veces uno lo que hace es que le mete, por ejemplo, choques al factor estocástico de descuento. Es importante siempre asegurarse que ese factor estocástico de descuento sea positivo. Luego, más adelante, les mostraré un ejemplo donde, por ejemplo, uno tiene que simular un modelo y si uno no se da cuenta y no le pone la restricción de que sea positivo, el factor estocástico de descuento es negativo y todo pues colapsa. ¿No? Los precios terminan siendo locos. Entonces, esto va a ser una condición siempre necesaria. Esta condición entre arbitraje y el factor estocástico de descuento es en dos dimensiones. ¿Sí? Es decir, es un sí y solo sí. Si el factor estocástico es pues, positivo, eso implica arbitraje, pues, o mejor dicho, implica no arbitraje, ausencia de, y si hay no ausencia de arbitraje, el factor estocástico de descuento es positivo. Les voy a mostrar la definición, la demostración sencilla, porque pues, es importante estas fundaciones, pero la clase no va a girar en torno a esto. Pero pues ahí les digo dónde miran el resto y se las va a mostrar solo cuando hay mercados completos, que es muy fácil, es una demostración realmente muy sencilla. Cuando hay mercados incompletos ya empieza a ser un poquito más difícil la demostración. Ya que está, ahí pueden ir a ver los papers, hay dos papers y en el libro de Cochrane, en el capítulo 4.2, está como un bosquejo de esa demostración. Entonces, ¿qué vamos a asumir acá? Mercados completos. ¿Sí? ¿Y qué vamos a mostrar? Que si no hay arbitraje, el factor estocástico de descuento es positivo. ¿Cuál es la demostración? Vamos a hacerlo por contradicción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta demostración? Como estamos en mercados completos, sabemos que existe solo un único factor estocástico de descuento, tal que el precio es igual al valor esperado del factor M por X. Eso ya creo que es una de las ideas que les debe quedar en la clase. Mercados completos, solo hay un factor estocástico de descuento. Entonces, ¿en qué consiste la demostración? Suponer que M es negativo. Así sea para algún estado. No tiene que ser en todos los estados, porque recuerden que el factor estocástico de descuento es una variable aleatoria que varía en estado para estado. No es lo mismo cuando yo me gano la lotería, mi factor estocástico de descuento, que cuando perdí el empleo. ¿Sí? Entonces, supongamos que en algún estado, por lo menos en algún estado, M es negativo. Ahora, como estoy en mercados completos, puedo suponer fácilmente en los famosos arrow securities. ¿Y cómo son los arrow securities? Son aquellos que me pagan 1 en algún estado y 0 en el resto. Bueno, si estoy en mercados completos, debe existir ese título, y si no lo puedo construir, porque recuerden, en mercados completos yo lo podría replicar, ¿sí? Con un portafolio. Pero bueno, entonces pensemos en el arrow security que me paga 1 en el estado S, 0 en el resto. Bueno, si tengo un único factor estocástico de descuento que en algún estado es negativo y además considero el activo que me paga 1 en el estado S, el precio debería siempre satisfacer E por MX
¿Y qué es E por mx en este caso? Incluso sin escribir las probabilidades. Es los factores estocásticos de descuento de esos estados multiplicado por sus pagos. El ahorro security es algo que me da siempre 0, 0, 0, 0, pero en el estado S me va a dar 1. Bueno, ¿cuál sería el precio de ese activo? Sería negativo, porque yo tengo un montón de cosas que son ceros y luego tendría un pago de 1 que está multiplicado por un factor estocástico de descuento. ¿Puedo tener un precio negativo? No, porque tener un precio negativo contradice el supuesto en arbitraje. Ahí está la contradicción. Es decir, cuando yo tengo tengo mercados completos, no puedo tener un M negativo, porque el M negativo violaría el supuesto en arbitraje. Entonces, resumen de la película, en mercados completos es fácil ver que este M siempre tiene que ser positivo. Entonces, si no hay arbitraje, es decir, en ausencia de arbitraje, debe quedar claro que el factor estocástico de descuento es positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que este es solo de la demostración de mercados completos. De pronto, si al final del semestre, porque ahora estoy llevado, si al final del semestre me queda más tiempo, les escribo en las notas la demostración para que la tengan ahí en las notas, pues si no está por ahí. Pero el punto es que esta es una condición de sí, solo sí. Entonces, esto va muy de la mano de darse cuenta que el factor estocástico de descuento de alguna manera es lo que está, entre comillas, valorando los pagos de los activos. Y en general vamos a suponer que ese factor estocástico de descuento valora esos pagos de forma positiva. ¿Sí? Entonces, resumen de la película de hoy. El factor estocástico de descuento existe, tiene que existir si los agentes tienen libre formación de portafolio y la ley de un solo precio aplica. El factor estocástico de descuento existe. Es único si tengo mercados incompletos. Si tengo mercados incompletos, puedo dar más de un factor estocástico de descuento. Y además, si suponemos que no hay arbitraje, es decir, que yo tengo que pagar un precio positivo por algo que me va a dar algún pago, sé que ese factor estocástico de descuento es positivo. Y eso es lo único que sabemos, hasta ahí. ¿Sí? Nosotros ya hablamos en los modelos de consumo ahorro, construimos un factor estocástico de descuento, o sea, lo postulamos. Esos eran modelos que ya tenían cierta estructura. ¿Por qué? Porque hablaban de una persona que optimiza, que toma una decisión intertemporal, que tiene ciertas preferencias. Estas condiciones que les estoy mostrando hoy son incluso más débiles. Acá no sabemos cuáles son las preferencias de los individuos. No sabemos. No sabemos cuál es su problema, qué problema está resolviendo. Lo único que sabemos es que si tenemos activos en un espacio de pagos, tiene que existir ese factor, ese bicho, tiene que existir, que es el factor de secuestro que os cuento, y tiene que ser positivo. Esas son las únicas dos condiciones. Y yo creo que la clase pasada, por molestar, decía que esto es como las brujas, que las hay, dice el dicho, ¿no? No sé si conocen que las brujas no existen, pero que las hay. Bueno, este es el factor estocástico de descuento existe, que lo hay, lo hay. Ahora, vaya y lo encuéntrelo. Es como vaya y encuentre una bruja, no es tan fácil. ¿Sí? Entonces, del jueves en adelante lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a mirar mercados, vamos a hablar de algunas características que la literatura ha enfatizado en cómo se comportan los precios de esos mercados, vamos a arrancar con las acciones, en particular vamos a ponerle algún énfasis en las acciones de Estados Unidos y luego nos vamos a preguntar, bueno, con un modelo sencillo que me dice cuál es ese bicho, que es el factor de costo de descuento, ¿puedo yo replicar, puedo explicar los precios de los activos o no? Y eso es lo que vamos a arrancar la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? No por ahora. No, Bueno, profe, sí. ¿podría subir la clase anterior a YouTube, por favor? Creo que la subí también.
Sí, sí, ya está, ¿Y ya ya está. está? Debe Ah, estar, sí. ok. Está en una lista super VIP, pero no, mentira. No, está ahí. Es buenísimo ser tan influencer. Estos videos los veis como 5 personas, bien. Pero ahí están, ahí están. Ya les había dicho que en algún momento los empiezo a bajar. A mí me preocupaba que mucha gente los viera, pero pues mientras es la paradoja anti-influencer. Mientras menos gente las vea, más los dejo, porque sé que son ustedes. Y pues lo que no quiero es como pues regalar la clase por ahí. Eh, Algunos videos haré para el público en general, pero pues la idea es que esta clase sea para ustedes, solamente para ustedes. Y bueno, cuando faltan y demás, que los puedan ver. Bien,